empezar con nuestro primer tema, que es la unidad respiratoria, y es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Listo? De EPOC, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de EPOC? Ustedes en algún momento han escuchado, es que mi abuelito tiene EPOC, es que el vecino le encontraron que tiene EPOC. Y cuando hablamos de EPOC, ¿qué se nos viene a la mente? Si empezamos a desglosar un poco el significado o la definición de esa palabra, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos diciendo ideas. Dificultad para respirar. Dificultad para respirar. ¿Qué más? Tos. Okay. Saturación de oxígeno. Saturación de oxígeno. Más se nos viene a la mente. ¿Qué otra cosa creen por ahí? Una más. Rojo. ¿Qué más? ¿Qué nos puede llevar a eso? ¿Ah? Bien. ¿Listo? Ahora vamos a organizar todas estas ideas. ¿Listo? Vamos a organizarlas en una sola definición. Y en todo lo que el profe nos hablaba, la definición, la fisiopatología, los factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento, etc. Cuando hablamos de EPOC, muy bien, lo primero que tenemos que recordar es toda la cascada de inflamación y es todo el proceso inflamatorio. ¿Listo? El EPOC es una condición de inflamación crónica, es una inflamación persistente del parénquima alveolar. ¿Ya? Cuando hablamos de todo el proceso inflamatorio, ¿qué nos acordamos de la inflamación y de la cascada de inflamación? Este es el primer tema que uno habla en patología, inflamación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se desencadena el proceso inflamatorio? ¿Qué es lo primero que tiene que ocurrir? Una activación de los Ok, entonces vamos a hablar de una lesión. ¿Listo? La exposición a una lesión. En este caso, pues, el común que siempre uno habla es una herida, por ejemplo. ¿Sí? Es una herida o un proceso infeccioso que destruye ¿qué? Las barreras de protección natural, ¿sí? Y que expone todos los fosfolípidos de membrana y los fosfolípidos de membrana empiezan a activar toda la cascada. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Al encontrarse ese tejido dañado, pues nuestros queridos leucocitos se activan, ¿sí? Y empiezan a liberar mediadores inflamatorios como son histaminas, citoquinas y todos esos mediadores, interleuquinas, factores de necrosis, ¿ya? Y eso va a llevar a que a nivel de los vasos sanguíneos se produzcan los fenómenos, ¿sí? Los fenómenos de activación, de más activación de leucocitos, unos procesos de vasodilatación que van a favorecer adicionalmente otros fenómenos de transformación, ¿sí? ¿Qué ocurre en la vasodilatación? Cuando se vasodilata un vaso, también aumenta la permeabilidad, ¿sí? Capilar. ¿Para qué aumenta la permeabilidad capilar? ¿Qué ocurre al aumentarse la permeabilidad capilar? Hay flujo sanguíneo,
Y al aumentar y al separarse esas paredes y esas células, hay migración o fuga, ¿sí?, de leucocitos, de mediadores y de plasma que van a ir hacia el lugar de la lesión. ¿Con el fin de qué? De reclutar más leucocitos, ¿ya? Todos estos fenómenos van a conducir a una situación donde hay dolor, donde hay calor, donde hay tumefacción, edema, acumulación de líquidos, ¿ya? Y es todo lo que caracteriza el proceso inflamatorio. Todo esto ocurre en cualquier tipo de inflamación en el cuerpo, ¿sí? Al momento en que ocurre una lesión o el cuerpo se expone a una noxa, el proceso inflamatorio y la cascada inflamatoria se activa, ¿sí? Entonces, recordemos, un daño tisular que va a generar destrucción de los fosfolípidos de membrana, la cascada se activa al momento de que los fosfolípidos de membrana se exponen, ¿ya? Se activa la cascada del ácido araquidónico y empiezan, y tenemos dos vías, la vía de la ciclooxigenasa, la vía de la lipoxigenasa, que a su vez la vía de la ciclooxigenasa empiezan a liberarse prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas van a generar fenómenos como son la liberación de tromboxanos, la liberación de isomerasa y otras prostaglandinas, y la prostaciclina, que va a aumentar o reducir el tono vascular. Y todo esto a su vez es lo que va a generar los fenómenos de rubor, de calor y de dolor en el sitio donde se esté presentando la lesión, ¿ya? Entonces hay que repasar también un poquito sobre cascada de inflamación. Y debemos hacer diferencias, ¿sí? Tenemos dos tipos de inflamación: inflamación aguda e inflamación crónica. Cuando hablamos de inflamación aguda, es un proceso que dura menos de 3 semanas. La inflamación crónica es un proceso que, si bien lo dice, tiene un mayor tiempo, que es mayor a 3 semanas. ¿Será que la EPOC es aguda o crónica? Es una inflamación crónica, es una inflamación persistente. En una inflamación aguda, la respuesta es más inespecífica. En la inflamación crónica tenemos una respuesta inmune más específica, porque allí ya se empiezan a generar anticuerpos, hay leucocitos ya más maduros, y los macrófagos y los fibroblastos van a empezar a hacer procesos de remodelación, que finalmente eso es lo que empieza a dañar toda la estructura de intercambio a nivel de los alveolos. Entonces, como el profe decía, vamos a basarnos en las definiciones de la COL para todo el proceso de reconocimiento de la EPOC. ¿Qué nos dice COL? Que la EPOC es una condición pulmonar heterogénea, ¿sí? Es decir, incluye diferentes fenómenos, que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos. Crónicos son persistentes. ¿Y cuáles son esos síntomas respiratorios crónicos que caracterizan al paciente? La disnea, la tos y la producción de esputo. Siempre deben tener estas 3 condiciones: disnea, tos y producción de esputo. Y esto aquí es debido a múltiples anomalías en las vías aéreas, en los bronquios y en los alveolos, es decir, en las vías de conducción y en las vías de intercambio. ¿Qué ocurre con los síntomas de la EPOC? Que son persistentes y que adicionalmente son progresivos, es decir, que a medida que pasa el tiempo y los años, el paciente con la enfermedad va a empeorar los síntomas. ¿Listo? Y todo esto va a llevar a una obstrucción de la vía aérea. ¿Listo? ¿Por qué? Porque van a haber fenómenos todo el tiempo de remodelación y de reconstrucción de membranas por los fibroblastos. La EPOC es una de las 3 principales causas de mortalidad a nivel mundial.
y el 90% de las muertes ocurren en países pequeños y de medianos ingresos. Ustedes hablaban ahorita, cuando yo les pregunté sobre factores de riesgo, hablaron de tabaquismo, ¿sí? ¿Qué otras condiciones o qué otros factores de riesgo existen? Exactamente, la exposición a la fumaza. ¿Qué más? Los fumadores pasivos, exactamente. La bronquitis crónica está asociada a la exposición frecuente de estos factores de riesgo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de países de pequeños y medianos ingresos, es porque en estos países todavía existe de lo que estamos hablando. Son personas fumadoras, son personas que cocinan aún con leña, no tienen acceso a gas natural, gas propano, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones hacen que la persona esté expuesta de manera permanente. Y es una causa importante de morbilidad. Morbilidad porque el paciente mocoso es un paciente que todo el tiempo permanece con síntomas, ¿sí?, que van a dificultar su calidad de vida y va a ser un paciente muy propenso a desarrollar otro tipo de infecciones del sistema respiratorio. Entonces, devolviéndonos nuevamente a la fisiopatología del EPOC, el principal factor de riesgo, y lo vamos a poner aquí, es el tabaquismo. Un paciente que fumó desde los 12 años, ¿sí?, hasta los 45 años, es un paciente que estuvo expuesto durante mucho tiempo a un factor predisponente. No, yo fumé hasta los 45, tiene 60, pero dejé de fumar desde ese tiempo. Yo no volví a fumar, yo no creo que esté enfermo. Claro que está. ¿Por qué? Porque estuvo expuesto a la noche durante un largo periodo y el daño ya se hizo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el humo, la nicotina, el cigarrillo, genera un daño sobre las células epiteliales, ¿sí? Esas células epiteliales dañadas activan unos factores de crecimiento transformantes y un factor de crecimiento epitelial que tienen dos funciones principales. Uno, aumenta la producción de los fibroblastos y dos, se aumenta la producción de mucina. Entonces, si aumenta la producción de fibroblastos, pues va a haber fibrosis. Y si se aumenta la producción de mucina, pues vamos a tener moco en exceso. Entonces el paciente va a tener rigidez a nivel de los alveolos y aparte de todo están llenos de moco. ¿Y qué va a ocurrir? Pues no va a favorecer el intercambio gaseoso. Adicionalmente a ello, pues como les decía, que siempre cuando hay proceso inflamatorio que se activan los leucocitos y los macrófagos especializados, pues el macrófago alveolar va a entrar en modo alerta y ese macrófago alveolar va a empezar a liberar una serie de mediadores inflamatorios que van a generar aún más daño en el tejido y más inflamación. Pues el macrófago va a activar adicionalmente a los monocitos, se activa el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 8, y eso va a generar mayor daño de la pared alveolar, ¿sí? Y el daño y la ruptura de las paredes alveolares tiene un nombre y eso se llama enfisema. ¿Listo? Y adicionalmente, pues el proceso inflamatorio. Entonces, dentro de la fisiopatología del EPOC, la conclusión es que todo el proceso inflamatorio activa fenómenos de fibrosis, producción de moco y enfisema, que es algo crónico y que progresivamente va a dañar y a dañar y a dañar el alveolo en el paciente. ¿Listo? Otro esquema y otro resumen. El estrés oxidativo activa el macrófago alveolar, se activa la quimiotaxis, se liberan proteasas y eso hace que se degenere y se dañe todo el balance o el equilibrio que debe haber en el alveolo, generando daño en el tejido e hipersecreción de moco. Entonces el paciente va a tener adicionalmente a la hipersecreción de moco
unas vías respiratorias que están cerradas, ¿sí? Entonces por eso hablamos de que es una enfermedad obstructiva, ¿sí? Obstructiva crónica. ¿Qué vías se van a dañar? Entonces tenemos un proceso inflamatorio que va a afectar los bronquios, las vías periféricas y los vasos pulmonares. Recuerden que cuando hablamos de la exposición al tabaco, la nicotina, ¿sí?, va a dañar también los vasos sanguíneos, ¿sí? Y el nivel de los vasos sanguíneos pues va a generar daño en las paredes de las arterias. Entonces, esas arterias y esos capilares se van a empezar a poner rígidos y tampoco van a poder hacer un intercambio. Entonces, a nivel de los bronquios vamos a tener hiperplasia de las glándulas mucosas. Entonces, si hay hiperplasia de glándulas mucosas, hay ¿qué? Producción de moco. Ajá. Y adicionalmente, hiperplasia de células caliciformes. Las células caliciformes también producen secreción a nivel de los bronquios. En las vías aéreas periféricas, pues el moco que está ahí arriba empieza a acumularse en las porciones distales, en los alvéolos. Se empieza a obstruir la luz del bronquiolo, hay hipertrofia de los músculos lisos, hay rigidez y hay metaplasia también de células caliciformes. Entonces, todos los fenómenos de transformación celular los vamos a ver en el paciente mucoso. Y lo que les hablaba de los vasos pulmonares, esas arterias pues van a tener una disfunción debido a la rigidez que empiezan a tomar. Entonces, el paciente mucoso, en conclusión, la suma de todos estos fenómenos van a impedir el adecuado intercambio gaseoso y el paciente va a tener un fenómeno de hipoxemia sumado a hipercapnia. ¿Por qué? Porque el alveolo va a acumular ese CO2, ¿ya? No vamos a poderlo expulsar de manera adecuada. Entonces, el paciente mucoso es un paciente retenedor de aire. EPOC es igual a hipersecreción mucosa, daño ciliar. Recuerden que los cilios, ¿qué hacen los cilios a nivel de los bronquios? Ayudan a expulsar, ¿sí? Ellos tienen un movimiento de ascenso, que lo que hacen es empezar a llevar ese moco que está en las vías bajas para sacar. Hay limitación del flujo de aire, hay hipertensión pulmonar, ¿sí? Porque aumenta la resistencia a nivel de los capilares alveolares y por ende la resistencia a nivel de la circulación pulmonar, y se desarrolla un fenómeno que es el cor pulmonar, es decir, la falla cardíaca secundaria a la enfermedad pulmonar obstructiva y la hiperinsuflación pulmonar. Entonces, si yo tengo un paciente que lleva 20 años siendo mucoso y atrapador de aire, ¿cómo será la morfología de ese tórax? Es el famoso que tórax entonero, ¿sí? Es el paciente que tiene diámetro anteroposterior mucho más pronunciado, ¿sí? Es un paciente que le toman una radiografía y esos pulmones se ven llenos de aire, ¿sí? Porque es un paciente que retiene y atrapa aire. ¿Cómo se complica el paciente mucoso? Lo peor que le pasa al paciente mucoso es que desarrolla hipertensión pulmonar, falla cardíaca, y eso es lo que termina descompensándolo y llevándolo a un nivel de fluorescencia. Y estos son los fenómenos de la enfermedad pulmonar obstructiva. Antes los separaba, que el soplador rosado, no sé si lo llegaron a escuchar, ¿sí? ¿Y el otro cuál era? ¿El qué? El azul, ¿listo? Eso se combina, ¿ya? Después de tantas investigaciones, pues quedó en que el paciente mucoso combina los dos fenómenos.
y es un paciente que persiste todo el tiempo con una bronquitis crónica y adicionalmente un enfisema pues, crónico también. Todas las unidades alveolares, la mayoría de las unidades alveolares del paciente están con enfisema, están con presencia de fibrosis y se reduce pues, la capacidad de intercambio. Factores de riesgo. Entonces, aquí aparece un factor de riesgo que de pronto no lo conocía. Resulta que nosotros tenemos una cosa que se llaman las proteasas y las antiproteasas. Siempre debe haber un balance, un equilibrio entre proteasas y antiproteasas. ¿Ya? Una de ellas, una antiproteasa, es la alfa-1 antitripsina, ¿sí? Es algo que genéticamente pues tenemos. ¿Qué hacen las proteasas? Destruir, ¿sí? Las antiproteasas limitan la acción de las proteasas, ¿ya? Cuando genéticamente tenemos déficit de alfa-1 antitripsina, pues van a ganar las proteasas sobre las estructuras alveolares, ¿ya? Y en ese sentido puede que la persona nunca haya fumado, ni haya estado cerca de alguien que fume, nunca haya cocinado con leña, nunca haya estado expuesta a ningún factor de riesgo, pero resulta que a los 50, 60 años apareció con EPOC. ¿Y qué pasó? Le hacen estudios genéticos y es que usted tiene un déficit genético de alfa-1 antitripsina. Y eso generó todos los fenómenos de destrucción alveolar debido al exceso de proteasas. Los factores intrínsecos, ¿sí? Los factores intrínsecos, ¿cuáles son? Los que son propios de la persona, están suyos, ¿ya? No hay nada externo que influya. Entonces, los factores intrínsecos, el primero es el déficit genético de alfa-1 antitripsina. Segundo, el sexo. ¿Quién será más predispuesto, hombre o mujer? Para EPOC. Hombres. Hiperreactividad bronquial. Infecciones respiratorias de la infancia, que usted haya sido un niño que le hayan dado muchas infecciones respiratorias en la infancia, pues su vía aérea ya está bastante lastimada. Y si usted fue un paciente asmático o es un paciente asmático, también corre como factor de riesgo para desarrollar EPOC. Factores extrínsecos, ya es toda la parte que nos puede influir desde el exterior. Factores ocupacionales, polvo, humos, cadmio, sílice, carbón, todas las personas que trabajan con este tipo de sustancias, tabaquismo, factores socioeconómicos, contaminación ambiental, eventos perinatales, que usted fue una persona que nació prematura, ¿sí? Que nació con los pulmones inmaduros o que tuvo bajo peso al nacer. Sus pulmones pues, no tuvieron la suficiente madurez para desarrollarse y eso consideramos también como un factor de riesgo. El tabaquismo en el embarazo, su mamá fumó durante el embarazo, también afecta su desarrollo. La prematuridad, la desnutrición y las enfermedades pulmonares recurrentes, ya no solo en la niñez sino en la adultez. Y esto pues es lo que ya nos habla la guía GOL. Entonces yo voy a sacar, aquí van a aparecer los fragmentos de la guía, unos en inglés, otros en español. Entonces GOL nos habla, nos hace un esquema, ¿sí? Sobre etiología, ¿sí? Factores sociodemográficos, patogenia, la anatomía, que es lo que más se ve afectado, y las manifestaciones clínicas. Entonces es un flujograma donde encontramos pues, el resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, importante, y es lo que quiero que se aprenda de memoria sobre la parte de los síntomas del EPOC y la disnea. Entonces, recuerden, el paciente fucoso es un paciente que tiene tos persistente, es una tos que adicionalmente genera exceso de mucosidad. Eso va a generar
dificultad respiratoria, cianosis. ¿Por qué la cianosis? Por la enfermedad. Por la hipoxemia debido al intercambio inadecuado. Sibilancia respirar, ¿eso cómo se llama? Sibilancia. Sibilancia debido a la obstrucción. El paciente va a sentir opresión en el pecho y debido a esa acumulación de moco que tiene, pues ese moco allí se vuelve un caldo de cultivo. ¿Sí? Entonces el paciente está siempre predispuesto a infecciones respiratorias. Características de la disnea en el paciente pocoso. Entonces, la disnea del paciente pocoso es progresiva, ¿sí? Es persistente y es una disnea que empeora cuando el paciente hace alguna actividad física. ¿Listo? Entonces, es una disnea progresiva, persistente y empeora con el ejercicio. Entonces, apréndelo como las P. Progresiva, persistente y empeora con el ejercicio. ¿Listo? 2. Crónica con producción excesiva de estúpido. Diagnóstico. El diagnóstico de la EPOC. ¿Cómo se hace? Lo primero es que cuando el paciente llega a la consulta, lo más importante es hacer una buena anamnesis, ¿cierto? La clínica del paciente es lo que me ayuda a llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, al hacerle una muy buena anamnesis al paciente, se pueden empezar a sacar conclusiones, ¿ya? Entonces, se debe considerar la presencia de EPOC, ¿sí? Y someter al paciente a una espirometría si el paciente presenta las siguientes características, que es lo que les acabamos de mencionar. La disnea, que es progresiva, persistente y empeora con el ejercicio. Paciente con sibilancias recurrentes, con tos crónica, que a veces es muy productiva o a veces no es productiva, pero se escucha cuando está acumulada la flema en el interior. Infecciones respiratorias recurrentes y paciente con factores de riesgo asociados. ¿Listo? Todo eso se identifica en una anamnesis. El gol estándar para el diagnóstico de la EPOC es la espirometría. ¿Sí? La espirometría es un examen que me ayuda a evaluar los volúmenes y las capacidades pulmonares. ¿Se acuerdan de eso? Volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Recuerdan algo? Creo que por ahí de pronto en fisiología, en algún momento tuvieron que ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué evalúa la espirometría? Evalúa el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada. Ahorita vamos a ver cómo se hace una espirometría. En conclusión, cuando tenemos un PEP1 que esté por debajo del 70% después de una prueba con broncodilatación, se concluye que el paciente tiene una patología obstructiva. Es un PEP por debajo del 70%, confirma el diagnóstico. Y eso es lo que yo les hablaba de los volúmenes y las capacidades pulmonares. ¿Lo vieron en algún momento? Nosotros tenemos unos volúmenes, ¿sí? ¿Qué es el volumen corriente? Es el volumen que tomamos con una inspiración normal. Ustedes estén sentados, yo aquí parado, una inspiración normal es de 0.5 litros. Después aparece el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen que usted puede introducir a sus pulmones en una inspiración máxima. ¿Listo? ¿Ya? Después aparece el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen que usted eyecta
después de una expiración máxima. Entonces, y usted saca todo, pero llega y queda un volumen que usted no va a ser capaz de sacar, que es el volumen residual. ¿Y cuál es la funcionalidad de ese volumen residual? ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué? Para que no se colapsen las unidades alveolares. ¿Sí? ¿Por qué no lo dijiste? digan en voz alta. ¿Listo? Y finalmente, después de esos volúmenes, aparecen las capacidades. Las capacidades pulmonares es la suma de los volúmenes. ¿Ya? Entonces tenemos la capacidad inspiratoria, es la suma del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. La capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratorio, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratorio. Y la capacidad pulmonar total, es decir, la capacidad que tienen total sus pulmones, es la suma de absolutamente todos los volúmenes, que es de aproximadamente 6 litros. Y para usted sobrevivir, la capacidad vital es de 4.5 litros de aire. ¿Listo? Eso es lo que le mide una espirometría a usted. Cómo están sus volúmenes y cómo están sus capacidades pulmonares. ¿Cómo creen que está yendo el paciente cocoso? Mal, ¿cierto? Porque el paciente no va a poder eyectar aire, no va a poder tomar suficiente aire. ¿Listo? Mírenlo aquí con muñequitos. Fácil. Lo mismo. Volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria. ¿Qué me mide entonces la espirometría? La capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el cociente entre ambos. Entonces, vamos a ver un video sobre cómo se hace la espirometría. Es un examen muy sencillo, pero que puede arrojar resultados muy valiosos para los pacientes, que no solamente se hace en el paciente focoso, sino que también se hace en los pacientes con asma y en los niños con asma, pues para confirmar el diagnóstico. Del Hospital General de Villalba explica en qué consiste y cómo se realiza una espirometría. Estamos en el laboratorio de función pulmonar y las espirometrías sirven para medir la capacidad pulmonar de cada persona, medimos volúmenes y flujos. Esta prueba está indicada para pacientes que son fumadores, básicamente la mayoría de nuestros pacientes son todos fumadores y hay que hacerles una prueba para ver el estado en el que está su pulmón. Otro tipo de pacientes que beben mucho son pacientes quirúrgicos que van a operarse y necesitamos saber esa capacidad pulmonar que tienen. Pacientes que beben de reumatología, que están tomando medicaciones fuertes y queremos ver si les afecta a nivel pulmonar. Y cualquier paciente que haya tenido una sintomatología respiratoria, que tenga pitos y ruidos, que se fatigue al caminar, tenemos que evaluar su capacidad pulmonar. Entonces, vamos a explicar un poquito de cómo consiste la prueba. No es dolorosa, no hace falta ningún requerimiento especial que no sea dejar de fumar durante las 2 primeras horas y no tomar ninguna bebida con estimulantes, ni cafeína, ni teína y poco más, porque no tiene que estar en ayunas el paciente, así que por eso es una prueba muy rápida y que no es necesario ningún requerimiento especial. Con la
ayuda de su compañera, la auxiliar de enfermería Natalia Rodríguez, Julia Rogero realiza una demostración de cómo debe soplarse al realizar esta prueba. Vamos a tapar la nariz con la pinza y la boquilla se sitúa en el espirómetro. Y aquí ella va a poner los dientes arriba y abajo, asegurándose bien que con los labios va a sellar la boquilla. La pinza también nos garantiza que las fugas van a ser nulas. Vale, entonces ella va a respirar normal, queremos ver con su volumen corriente cuánto aire le entra de forma normal. Entonces luego la complicación que tiene esta prueba es que al ser una espirometría forzada, al vaciar todo el volumen que tiene el pulmón, cuando toca hondo, lo va a tener que soplar lo más fuerte que pueda desde el primer segundo, lo más fuerte que pueda, ahí hasta que vuelva a vaciar todo, porque ahí sí podemos ver si tiene algún tipo de obstrucción. En la espirometría vamos a ver básicamente si tiene un paciente con patrón obstructivo o restrictivo. Eso va a servir para identificar si es un paciente fumador o tiene algún tipo de restricción a nivel pulmonar. Va a respirar normal y luego veréis cómo hacer el esfuerzo de vaciar todo y lo que cuesta es eso, quedarse sin aire, coger hondo y soplar todo el primer segundo lo más fuerte posible. Adelante. Ahí. Ahora está respirando de forma normal. Si quieres parecer aún mejor. Ahí. Y ahora yo me voy a pedir que haga una respiración máxima. Vacía, 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 vacía. Cogemos hondo. Y sopla, sigue, 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 sigue. Muy bien. Ahí, tenemos que bajar la gente para que haga ese soplido fuerte. Hay pruebas que se piden sin inhalador, entonces con inhalador podremos ver la reversibilidad del bronquio. Si un pulmón es reversible, con la medicación volverá a su estado original y habrá un cambio significativo, o sea, el pulmón ha mejorado. Entonces se verá haciendo una espirometría previa, tendremos inhaladores y a los 15-20 minutos volvemos a repetir la prueba. Entonces si esa prueba ha mejorado es porque el pulmón es reversible y el paciente mejora. Y si no es porque si tiene una obstrucción o no tiene alguna patología y no ha mejorado es porque ya tiene daño pulmonar. ¿Listo? Bueno, entonces ella lo que hizo ahí fue medir todas las capacidades, como mencionó. Si el paciente sale con un BEP1 menor del 70%, después de la prueba de broncodilatación, es un paciente que se confirma la obstrucción y el diagnóstico de Goya. ¿Qué nos dice Goya? ¿Listo? Entonces se hace una prueba inicial sin broncodilatador. ¿Ya? Si la prueba sin broncodilatador sale con un cociente BEP1 mayor al 70%, pues no hay pacientes no se diagnostica porque tiene una buena eyección. ¿Listo? Pero ¿qué se hace? Se le hace seguimiento a los factores de riesgo de su paciente. Si por el contrario, previo a la prueba de broncodilatación, el paciente tiene un BEP menor al 70%, se le hace la medición con broncodilatador. Si es un paciente que después del broncodilatador se le encontró un BEP mejorado, es decir, que está por encima del 70%, es un paciente respondedor a tratamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué se le hace al paciente? Seguimiento, adicionalmente se le formula medicamentos, ¿sí? Pero no requiere mediciones, digamos, o un seguimiento tan estricto como el paciente que, por el contrario, a pesar de la medición, siguió con el BEP reducido. Es un paciente diagnosticado sí o sí con la enfermedad y pues se le hace un seguimiento mucho más concienzudo a la enfermedad. Adicionalmente, a todas, digamos, esta primera medición, hay unas escalas que se le deben aplicar al paciente. ¿Sí? La primera escala de medición es la escala de Disney o la escala MMLC, que es una de las escalas que ustedes van a aplicar a su paciente del proyecto integrador si tiene diagnóstico de POC. ¿Sí? La escala MMLC es una escala de Disney modificada. ¿Qué nos dice? Si el paciente tiene un puntaje mayor a 2, es un paciente con disnea significativa y que está afectando su calidad de vida. Entonces uno le va preguntando al paciente, bueno, esa dificultad para respirar, a usted le impide realizar las actividades del día,
o usted solamente se le exacerba así, va y camina 3 cuadras, o cómo es o qué es lo que hace que empeore la dificultad respiratoria. Y la otra es la escala CAT, que es una escala de calidad de vida, es decir, la ECOG que tanto le está afectando, le está impidiendo desenvolverse en su vida diaria. Un paciente con un CAT menor de 10 puntos, es decir, que tiene un impacto bajo de la ECOG sobre su calidad de vida, mientras que un puntaje mayor a 10 me está indicando que hay un impacto medio sobre la calidad de vida de la persona. ¿Listo? En un caso clínico escrito, digamos que hay cosas inespecíficas. No, es que para mí este es un 3, para mí este es un 2, ¿sí? Entonces digamos que en un trabajo escrito queda más como muchas veces a la impresión tuya lo que tú consideres que les dé puntaje, ¿ya? Diferente pues ya en un paciente que usted realmente esté haciéndole una entrevista y pueda seguir haciéndole preguntas para poder darle un puntaje mucho más exacto. Entonces eso nos habla de los puntajes, ya. Miren, un puntaje entre 30 y 40 es un impacto demasiado alto y que es un paciente que prácticamente no puede hacer nada, no puede pararse a caminar porque su enfermedad está limitando totalmente. Y la clasificación. Entonces, cuando el profe estaba hablando que enlaces, que páginas, que donde puede estudiar, mirar, pues estábamos en la generación de los TikTok, de Instagram. Entonces, si vamos a seguir influencers, que al menos nos eduque, ¿sí? Entonces hay muchas páginas, ¿sí?, de medicina interna que nos entregan los resúmenes y nos entregan los resúmenes muy claros sobre las actualizaciones de las guías. Esta es una página donde encontramos estos resúmenes y estas guías muy fáciles de comprender. Entonces, por lo menos, aquí les muestro qué nos dice la nueva clasificación de GOL. GOL empezó con una clasificación de 4 tipos. Empezó con A, B, C y E. Finalmente este año lo dejaron solamente en A, B y E, porque vieron que la parte de las exacerbaciones no tenía mucha diferencia en cuanto al impacto y prefirieron dejarlo como un paciente. Si tiene una exacerbación es porque el paciente está muy mal. ¿Listo? Entonces, el POC se clasifica primero dependiendo del porcentaje del BEF1, del porcentaje predicho. Resulta que de acuerdo a la edad se supondría que usted debería tener tanto porcentaje de BEF, ¿ya? Y eso se compara con el resultado de su espirometría. Si para su edad el BEF predicho debería ser del 85%, pero tiene un 50%, entonces lo vamos a clasificar como un GOL 2. ¿Listo? Entonces es un paciente que tiene un porcentaje demasiado reducido para lo que debería tener actualmente. Y aparte de esto, pues se hace otra clasificación donde se tienen en cuenta, en primer lugar, las escalas que acabamos de ver, ¿sí?, la escala MMRC y la escala CAT, y se tienen en cuenta las exacerbaciones del paciente. Entonces, si yo tengo un paciente con una MMRC de 3 puntos, una CAT de 13 puntos y que ha tenido una hospitalización por EPOC, ¿en qué letra lo clasificamos? En la E. ¿Listo? Porque miren que lo situamos de una exacerbación con hospitalización, de una me lo sitúo en la E. ¿Ya? Entonces siempre las exacerbaciones de moderadas o severas son las que nos, digamos, tipifican la severidad de la enfermedad. Esta era la anterior, que ya no
no la vamos a tener en cuenta. Y el tratamiento pues está basado, ¿sí? Digamos que lo primero es controlar los síntomas y los factores de riesgo de mi paciente. ¿Listo? Entonces, los objetivos del tratamiento del paciente mucoso son reducir los síntomas y reducir el riesgo. Esos son los objetivos principales que queremos alcanzar. Y el reducir los síntomas es que el paciente pueda tolerarlos, ¿sí? Que no estén comprometiendo tanto su calidad de vida, que el paciente pueda mejorar la tolerancia a la actividad física y que por lo tanto mejore su calidad de vida. El paciente mucoso debe hacer actividad, ¿sí? Entonces son pacientes que deben entrar a unos programas de rehabilitación cardiopulmonar para poder entrenar su sistema respiratorio y cardiovascular. El reducir los síntomas nos ayuda a prevenir la progresión de la enfermedad, a prevenir y tratar las exacerbaciones y a reducir la mortalidad, que mi paciente pueda tener más años de vida, aún viviendo con EPOC. Medidas generales. Esas son las primeras medidas que se le indican al paciente. Entonces, dentro de ellas está, si fuma, señor, pues olvídese de que fuma, deje de fumar, ¿sí? Y no es que, bueno, entonces voy a reemplazar el cigarrillo por el cigarrillo electrónico o el vapor, porque ustedes ya han visto que el vaping pues genera enfermedades lesivas también a las estructuras pulmonares que terminan básicamente también como el EPOC. Entonces, ¿qué se le da? Hay medicamentos como el bupropión, que son medicamentos que ayudan a reducir la ansiedad y la necesidad del cuerpo por la nicotina. Chicles de nicotina, ¿sí? Eso es lo que ayuda al paciente a reducir y a eliminar totalmente pues, el consumo del tabaco. Control de factores exposicionales, ambientales y laborales. Pues aquí entra uno como en un debate, ¿sí? Porque ¿cómo le dice usted a una abuela de 65 años que toda su vida ha cocinado con leña, de escasos recursos y que se sostiene porque vende arepas todos los días en la casa? ¿Cómo le dicen? Deje de vender arepas. ¿Sí? Es complejo, ¿sí? Porque uno tiene que mirar todas esas situaciones y por eso estos pacientes, dependiendo pues uno, como ves, uno tiene que evaluar su red de apoyo y su red familiar. Si necesitan apoyo por trabajo social, si necesitan apoyo por psicología, y eso es algo importante. El paciente focoso y todo paciente con patología crónica debería tener un seguimiento interdisciplinario que incluya estas profesiones, el trabajador social y el psicólogo, ¿sí? Porque un paciente muchas veces deja su tratamiento es porque no tiene una red de apoyo que lo solvente. Abuelos que llegan con el EPOC exacerbado, ¿sí? No, es que vive solo, los hijos solamente van y le echan ojito una vez a la semana, le dejan como la comidita y ya. No ve, el abuelo no ve bien, entonces no sabe cuál es el inhalador que se tiene que poner a tal hora, solo sabe que si como que de color azulito y si está muy ahogado se hace como 3 puffs del mismo y eso con eso se alivia. Entonces son pacientes que no, a pesar de que tengan el tratamiento, es un tratamiento que no está siendo efectivo y hay que evaluar cuáles son esas condiciones que llevan a esa poca adherencia. Asesoría sobre la técnica inhalatoria, no es el hecho de decirle tenga, estos son los inhaladores que usted tiene que consumir, sino explicarles cómo utilizarlos. Ustedes conocen todos los inhaladores de larga acción, cómo funcionan, han visto diferentes inhaladores, o conocen solamente el que está muy normalito, que es el inhalador, la inhalocámara y ya.
Hay unos inhaladores que son de discos, ¿conocen los de discos? Los de cápsulas, ¿sí? Entonces, por lo menos en la práctica, cuando tenemos pacientes con ECOG, son pacientes que manejan inhaladores de larga acción. Y el mismo paciente se le va a decir, venga, yo le explico cómo es que me lo tengo que hacer. Esta capsulita, usted la mete aquí, le giro la perillita y yo simplemente hago. Y ya me absorbí todo el pulsito, ya vuelvo y lo destapo, saca la capsulita y lo guardo. Ah, listo. Hay otros que son unos discos, si es un disco, entonces él tiene una palanquita donde uno la baja la palanquita y él automáticamente mete el disco y el paciente solo hace eso. ¿Sí? Entonces son diferentes presentaciones de inhaladores y los pacientes hay que educarlos sobre cómo utilizarlos correctamente. ¿Cómo se hace adecuadamente un puff de un inhalador común? ¿Cómo haces un inhalador? Ah, que tienes que dar 3 puffs de salbutamol al paciente. ¿Cómo lo haces? Para que me comparten. Pues era que uno. Pues te voy a explicar, te voy a dar cuenta. Se llama simulación. ¿Cómo la haces? ¿Qué tenemos que tener primero? Pero con la cámara. Una inhalocámara, listo. Entonces se conecta El el inhalador a la inhalocámara. Ajá. Que pegue bien la nariz y la boca a la cámara. Hacer el puff y, o sea, cuando se hace el puff, que respire así profundo. Tú me estás enseñando, ¿qué más? Profundo y no sé, es que hay algunos que se tiene que esperar como un tiempo para volver a hacer el puff y así en los pasos. ¿A cuánto tenemos que esperar entre puff y puff? 10, contamos hasta 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tome aire. Siguiente puff. ¿Listo? Importante, la inhalocámara tiene que ser del tamaño del niño. Le vamos a poner una pediátrica, un adulto pues con cara grandísima, o por el contrario a un pediátrico una inhalocámara de adultos, ¿sí? Porque van a haber fugas del medicamento. Después de la administración del inhalador, ¿qué hay que hacer? Especialmente con los corticoides. ¿Listo? Corticoides inhalados. Hay que mojarse la boquita, hay que enseñarles a limpiar la inhalocámara, guardarla muy bien. Todo eso es educación que se le debe brindar al paciente. Valoración nutricional. Importantísima la valoración nutricional de estos pacientes. ¿Cómo creen que es el consumo energético de esos pacientes? Alto, bajo, medio. Alto, ¿cierto? ¿Por qué? Tengo que tratar de entonces como hiperventilar. Ajá, el esfuerzo, ¿sí? Tiene que hacer mucho esfuerzo para poder respirar. Entonces hay un gasto energético elevado. ¿Qué se gasta? ¿Qué gasta el paciente? Grasa, músculo, que desgrana. ¿Cómo así? ¿Qué tejido se gasta más en este tipo de pacientes? Se diga que hay un alto consumo, el músculo, ¿sí? Muchas veces vemos esos pacientes y son pacientes sarcopénicos, ¿sí? Son pacientes sarcopénicos de un alto consumo energético, ¿sí? Al deterioro también del diafragma, ustedes tienen un diafragma muy débil también, ¿ya? Algo muy importante, la dieta del paciente, y eso es algo importantísimo porque eso también contribuye a que se empeore o se mejore el paciente, ¿ya? Cuando hablamos de la dieta del paciente, ¿sí? ¿Qué dieta le darían ustedes a un paciente mucoso? Hipoglúcida, pero también hiperproteica. Hipoglúcida e hiperproteica. ¿Por qué? Hipoglúcida porque es un inflamatorio.
y hiperproteica porque está generando gasto, lo cual se puede generar cáncer. Ok, listo. Entonces, siempre vamos a priorizar dieta hiperproteica. Y la hipoglucida, aparte de que es inflamatoria, ¿sí? Los carbohidratos, ¿qué más van a generar? ¿Cómo producimos energía? Para producir energía, ¿qué se necesita? Glucosa, ¿con qué más? Glucosa y oxígeno, ¿cierto? Glucosa más oxígeno es igual a energía, ¿sí? Entonces en esa producción de energía se libera ATP, se libera ¿qué más? Agua, ¿y se libera qué? CO2. Entonces yo tengo un paciente que de base es hipercálmico y yo tengo el paciente que come papa, yuca, plátano al almuerzo, a la comida. Entonces tengo un paciente con alta producción, sí, alta producción de carbohidratos, alta producción de carbohidratos y energía y de CO2. ¿Listo? Entonces, pero ¿por qué ese paciente tiene tan alto el CO2? ¿Por qué si el paciente se le están dando los medicamentos, los inhaladores, la terapia y todo, por qué sigue con ese CO2 tan alto? Pues madre, es que en la dieta no le estamos abusando a una dieta hipoglucida, baja en carbohidratos, entonces ahí tenemos el exceso de CO2 residual. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta al momento de ajustarle la dieta a los pacientes enfermos. Dentro de la suplementación que se les da, ¿sí? O por lo menos cuando el paciente requiere un suplemento adicional, pues los tipos de nutrición integral, pues hay suplementos nutricionales específicos para patologías. Entonces, por ejemplo, el Ensure es el que le da a todo el mundo, ¿sí? El Ensure es para todo el mundo. Hay otro que es el Pulmo, que es el Pulmonary, que es exclusivo para los pacientes con patologías pulmonares, porque es una nutrición con bajo aporte de carbohidratos, ¿sí? Entonces tiene un bajo aporte de carbohidratos, tiene buena cantidad de proteína, entonces va a limitar la producción de CO2 desde la parte nutricional. Hay unas nutriciones que son para el paciente renal, que se llaman NEPRO. Hay nutrición para el paciente diabético, que es la glucerna. Hay nutrición para el paciente intolerante a todas esas nutriciones, y esas son las famosas nutriciones oligoméricas, que tienen bajas concentraciones o tienen las cadenas de los aminoácidos más libres, entonces se pueden tolerar un poco más. Entonces toda esa parte de nutrición se debe evaluar las necesidades individuales del paciente. Entonces cuando se suplementa el paciente mucoso, generalmente son nutriciones específicas para patología pulmonar. Importante también, pues que el paciente en su parte de alimentación, debido a la disnea, pues tampoco va a ser capaz de comer adecuadamente. Entonces el paciente mastica y con el solo hecho de masticar está gastando un montón de calorías y se siente con dificultad respiratoria. Entonces yo no le voy a pedir en la dieta a mi paciente el pedazo entero de carne, ¿sí? Para que mastique, parte la carne bien dura, sino que voy a procurar pedir nutriciones o alimentación que sea blanda, suave, o alimentación supraglótica, que sea fácil de deglutir y fácil de digerir para mi paciente. Evaluar el esquema de vacunación, ¿sí? Entonces mi paciente focoso tengo que evaluar si ya está vacunado para influenza, COVID, y también tenemos que evaluar dosis de meningococo, neumococo. Son vacunas que deben tener porque son los principales microorganismos que van a atacar a mi paciente debido a su inmunosupresión. Valoración
revisión periódica de la función pulmonar y gases arteriales. Entonces a los pacientes se les hace o cada 6 meses o cada año una espirometría dependiendo cómo va evolucionando. Y los gases arteriales igualmente, cada consulta con neumología o con medicina, con medicina especializada se le hace gases arteriales. Y lo que les digo, el acompañamiento multidisciplinario del paciente para sus comorbilidades, que debe incluir, entonces ya vimos, nutricionista, debe incluir psicología, debe incluir trabajo social, enfermería, fisioterapia para la rehabilitación del paciente, entonces un manejo integral. Y la guía nos habla sobre la recomendación de las vacunas. Les decía, influenza anual. Siempre el paciente debe estar vacunado cada año para influenza. Se recomienda la vacunación contra SARS-CoV a todos los pacientes eucocosos. También deberían recibir dosis de neumococo, también deberían recibir dosis de meningococo, tienen que recibir también dosis de triple viral, DPT. Entonces, los pacientes hay que realizarles el esquema de vacunación cuando están en controles. Y dentro de la terapia broncodilatadora que se le va a administrar, entonces vamos a encontrar estos grupos de inhaladores, ¿sí? Los SABA, los LABA, los SAMA, los LAMA y los ITS, que son los corticoides inhalados. Entonces, SABA son los beta-agonistas de corta acción. LABA son los beta de larga acción. SAMA, muscarínicos de corta. LAMA, antagonistas muscarínicos de larga. Y ahí encontramos los nombres de los más conocidos inhaladores. Y tenemos los que son dos en un solo inhalador. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que el paciente reciba la menor cantidad de, digamos, de inhaladores para que sea la fácil adherencia al tratamiento. Entonces, que en un inhalador el paciente pueda encontrar un LAMA, un X y un LABA, por ejemplo. Entonces, que tenga una combinación de esos 3 medicamentos para facilitar la adherencia al tratamiento. ¿Que son costosos? Sí, son más costosos y lastimosamente no todos lo dan las entidades de salud. Entonces, tratamiento inicial. Entonces, a cada grupo, A, B y D, la guía sugiere un tratamiento específico para el paciente. Entonces, los pacientes del grupo A solamente manejo con un broncodilatador, ¿sí? Los pacientes del grupo B, medicamento LAMA más LAMA. Y los pacientes del grupo E, hablamos de LAMA más LAMA y se le podría anexar un esteroide inhalado si al paciente tiene conteo de eosinófilos mayor a 300. Por eso se les debe hacer hemogramas de control a los pacientes mucosos para evaluar la eosinofilia. Si tenemos eosinofilia, es un paciente con alto riesgo de infecciones. Entonces, se le asocia el esteroide para reducir también esa respuesta. La triple terapia. Entonces, les acabo de decir, miren los diferentes tipos de inhaladores con los que nos podemos encontrar. Miren, se parece un labial, y eso es una periquita de la gira, y el paciente lo aspira. Los discos, ese es el que uno le saca la tapita, mete la capsulita, lo cierra, gira y el paciente aspira. Estos son autodosificadores donde se giran, ¿sí? Son fáciles de manejar, pero pues hay que conocerles la técnica de utilización. Y la triple terapia, entonces hablamos de que se favorece su uso cuando el paciente ha tenido más de 2 exacerbaciones moderadas o una hospitalización con presencia de eosinofilias y que tenga un antecedente o una coexistencia de asma en su historial. Entonces, a esos pacientes son los que se les favorece la triple terapia.
Entonces, ¿cuál es el ciclo de manejo del paciente? El ciclo de manejo es revisión de síntomas, disnea y exacerbaciones, garantizar y evaluar en el paciente una técnica adecuada de inhaloterapia, el manejo no farmacológico, es decir, el control de los síntomas, y ajustar el manejo que se le da de acuerdo a lo encontrado. Si un paciente mejoró su espirometría respecto a la anterior, el médico puede determinar, bueno, le puedo quitar uno de los inhaladores, o bueno, podemos espaciar ya no cada 8, sino cada 12 horas, porque hemos encontrado mejoría. Entonces hay que hacer evaluaciones frecuentes. Puntos importantes de los inhaladores: si un paciente yo encuentro que en cada control va empeorando, que tiene el manejo que se le ha ajustado muchas veces, pero sigue igual, hay que evaluar en la educación y la red de apoyo de ese paciente, porque algo está fallando en la técnica y en el soporte que tiene. ¿Listo? Hay que evaluar adicionalmente lo que les decía, la capacidad de formular y de adquirir en el paciente un inhalador que tenga 3 formulaciones para limitar la cantidad de inhaladores o tratamiento que se le esté dando. Mi asma. Dijeron que se iba a componer, pero sigue exactamente igual. Bueno, a veces los doctores cometen errores. Ana, trabajaremos el doble para solucionarlos. ¿Usas tu inhalador? Todo el tiempo, casi uno por semana. ¿Lo utilizas bien? ¿Parezco un idiota? ¿No? ¿Cómo funciona tu inhalador? Cretino. ¿Qué fue todo eso? Recetas jamaicanas de... Por eso hay que Mi evaluar asma. en el paciente cómo utiliza sus inhaladores y enseñarles las técnicas adecuadas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre exacerbaciones, ¿sí? ¿Qué es una exacerbación en el ECOG? Una exacerbación me habla la presencia de estos síntomas, ¿sí? Pero digamos que es con mayor fuerza, con mayor impacto sobre el paciente. Entonces hay una escala, que es la escala Antonisen, ¿sí? Que es esta. La escala Antonisen me evalúa, me determina la probabilidad de que el paciente esté cursando con una exacerbación. Entonces, ¿cuáles son los síntomas cardinales de la exacerbación? Aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo y aumento de la purulencia del esputo. Si yo les pregunto cuáles son los síntomas cardinales que me indican una exacerbación, ustedes van a decir esos 3. Aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo y aumento de la purulencia del esputo. Un Antonisen 1 es la presencia de los 3 síntomas. Un Antonisen 2 es la presencia de 2 de 3. Y un Antonisen 3 es la presencia de uno solo de los síntomas. La probabilidad de que la etiología de la exacerbación sea infecciosa me la da el aumento de la purulencia. Si ese paciente me dice, es que estoy botando gargajos verdes, amarillos, mucho, yo no estaba así, y estaba como maluco, no, se le exacerbó y probablemente se sobreinfectado. ¿Qué hay que hacerle al paciente? Hemogramas, cultivar ese moco y hacerle radiografías y determinar que probablemente sea una neumonía. ¿Listo? Y determinar qué tipo de microorganismo está allí. Estos pacientes, ¿sí? Digamos que cuando son adultos muy mayores, ¿sí? Pacientes de 75, 80 años, uno no debe esperar que el paciente le diga
tengo fiebre, ¿sí? Porque en el adulto mayor la fiebre aparece ya es cuando el paciente está extremadamente mal. No es como uno que apenas está empezando la palma y ya siente escalofríos, fiebre. No, en el adulto mayor pasa desapercibido la fiebre ya aparece al final. ¿Por qué? Porque el termostato, si el inmundario ya está, pues digamos que muy viejito, digámoslo así, entonces está muy deteriorado. Entonces en estos pacientes no tienen fiebre, pero tienen CIRS activo, es decir, tiene leucocitosis el paciente adicionalmente ha presentado alteraciones del estado de conciencia, ¿sí? Puede que tengan leucopenia, ¿sí? Porque el paciente puede estar con leucocitosis o con leucopenia. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que evaluar? La radiografía de tórax del paciente, ¿sí? En los pacientes hipocosos, la radiografía de tórax pues muestra mucho atrapamiento de aire, entonces vemos esos pulmones negros, ¿sí? Cuando hay neumonía, vemos pegotes o parches blancos en los rayos X de tórax, y esos parches blancos son zonas de consolidación, es decir, presencia de moco acumulado y probablemente focos de neumonía. Actualmente, ¿qué hacemos en los pacientes cuando tienen sospechas de neumonía, procesos respiratorios que son hipocosos? Se les hacen paneles, ¿sí? Que son paneles respiratorios. Está el panel neumónico, entonces simplemente el paciente expectora y a ese PUS se somete a pruebas que más o menos el reporte sale en 2 horas, sale muy rápido, y el sistema escanea todo tipo de virus, bacterias, hongos, lo que sea, y sale el nombre del microorganismo, la resistencia al microorganismo, y por eso los médicos pues van más a la fija con el tratamiento antibiótico. Son muy predispuestos los pacientes hipocosos a desarrollar infecciones por pseudomonas, ¿sí? La pseudomona le encanta al paciente hipocoso, ¿sí? Pero es un paciente inmunosuprimido, es un paciente que tiene un buen caldo de cultivo para crecer allí. Y en estos pacientes el manejo antibiótico pues va enfocado principalmente a antibióticos que digamos actúen sobre el espectro de las pseudomonas. Entonces, por ejemplo, ¿qué antibióticos tendríamos que utilizar? Antibióticos de amplio espectro, por ejemplo. Claritromicina. ¿Qué me vas a decir? Ampicilina sulfactam, por ejemplo. ¿Sí? Piperacilina, tazobactam. Y si mi paciente está choqueado, pues tengo que meterle meropenem de 1, ¿sí? Porque el paciente con estabilidad hemodinámica hay que meterle meropenem. Importante, los pacientes que llegan con franca falla respiratoria y son hipocosos de larga data, son pacientes que si requieren o hacen falla ventilatoria, va a ser muy difícil desmontarlos en caso tal de una ventilación mecánica. Entonces lo vamos a ver aquí. ¿Cuántos tipos de falla ventilatoria conocemos? Entonces tenemos falla ventilatoria tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Sí? Tipo 1 es la falla hipoxémica, tipo 2 es la falla hipercápnica, tipo 3 son, digamos, derivados de procesos sépticos, tipo 4 son derivados de procesos perioperatorios. Entonces, común en el paciente hipocoso, una falla ventilatoria hipercárnica, es la más común que vemos en ellos porque llegan con CO2 por las nubes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor normal del CO2? El valor normal del CO2 en sangre.
unos gases arteriales, más o menos cuál es el más de 35 a 45, ¿listo? El valor normal del CO2, ¿listo? Entonces, un paciente focoso, por mal que mal, va a permanecer con CO2, y es el CO2 esperado de él, 53, 55, es el CO2 esperado porque es un paciente que es hipercápnico, ¿sí? De base, es un paciente hipercápnico. Pero hace franca falla respiratoria cuando ese CO2 llega a 75, 78, es un paciente que tiene un CO2 demasiado bajo. ¿Qué ocurre con el CO2 y el cerebro? ¿Qué creen? Y aparte de todo, es un paciente hipocéntrico. ¿Qué puede pasar? El cerebro, digamos que no está actuando adecuadamente porque tiene un bajo aporte de oxígeno, ¿sí? Pero aparte de todo tiene una alta concentración de un gas tóxico que es el CO2. El CO2 a nivel cerebral, y esto lo vamos a ver cuando estemos en neuro, genera vasodilatación cerebral. La vasodilatación cerebral va a llevar a edema cerebral. El edema cerebral lleva aumento de la presión intracraneana, el aumento de la presión intracraneana lleva a hipertensión intracraneana y finalmente el paciente muerte neuronal. ¿Listo? Es un paciente con un CO2 por las nubes, puede terminar con muerte cerebral. ¿Ya? Digamos que el drive en el paciente focoso es diferente al drive de nosotros, ¿sí? El drive es, digamos que nosotros, nuestro estímulo para respirar es que usted para respirar es porque su cuerpo sensa hipoxemia, ¿sí? Bajos niveles de oxígeno, ¿sí? Entonces eso lo estimula a usted a seguir respirando. En un paciente focoso el drive cambia, ¿sí? La presencia de CO2 es lo que estimula el cerebro de ese paciente y sus centros respiratorios. La presencia de CO2 es hipercápnico. Si yo tengo un paciente que llega, ¿cuánto más o menos creen que puede saturar un paciente focoso normalmente? 85. Por debajo de 80. Debajo de 90. Debajo de 90. Así ya se falla. Un paciente focoso yo le puedo tolerar 84, 85, 86, ¿sí? Máximo 83, pues. ¿Y el paciente está normal? ¿Sí? ¿Respira? ¿Usted siente ahogado? No. Porque es un paciente que ya está acostumbrado a esa hipoxemia y el estímulo es su hipercapnia. Si usted no sabe eso y usted ve que su paciente está saturando, ¿usted qué es lo primero que va a hacer? Para cálula nasal a 5 litros para que le sature 100. Uy, mi paciente lo alivié. Está saturando, jefe, está saturando 98, 99, 100. Llegó saturando 84. No, maravilloso. ¿Cómo está un paciente? Ay, mira, está quedando dormido, que pecado, está muy cansado. El cerebro de sus pacientes está apagando y está entrando en falla, porque el estímulo que tenía para respirar, que era el CO2, usted lo barrió totalmente. Entonces, por eso el paciente focoso no debe aumentarse el aporte de oxígeno a menos pues que esté saturando por debajo de 75, 80, ¿sí? Porque ahí sí ya mejora el aporte. Pero un paciente que le tolere hasta 87, 86%, ahí está bien su paciente focoso. ¿Listo? Los pacientes oxígeno requirientes focoso, normalmente usted los ve con su concentrador de oxígeno, su balita andando por todo lado, y ese oxígeno está a 1 litrico. Y con eso es que mantienen saturaciones 86, 87, bien. Ya si el paciente le llegó exacerbado el EPOX, sobreinfectado, saturando 75%, ya con alteración del sensorio, el paciente está, mejor dicho, está
con la disnea muy marcado, con tirajes intercostales, el paciente está en una falla respiratoria. ¿Qué se procura? ¿Qué procura? Lo último de pensar en ese paciente es intubarlo. Eso es lo último, ¿no? ¿Y qué procura? No, pues cambiémosle el soporte, mascarita simple, una máscara de larga inhalación, metámoslo a la UCI para ventilación no invasiva, con máscaras de CPAP, máscaras de presión positiva, ciclos de CPAP, que lo que hacen es por una hora se conecta al ventilador, una máscara a presión que le ayude a mejorar, expander, vuelve y se retira, se le da una cambio de alto flujo, pero si definitivamente nada de eso funcionó, ahí sí pensemos en intubar. ¿Por qué? Porque solo el hecho de intubar al paciente, usted lo está desacondicionando totalmente, porque lo está sometiendo a ¿qué? A sedantes, analgésicos, muy probablemente a un relajante neuromuscular si el paciente no se acopla. Entonces, si el paciente está sarcopénico y ese diafragma se vuelve perezoso, el diafragma se vuelve perezoso apenas lo conectan a un ventilador. Pues, ¿por qué? Porque el ventilador está haciendo otro trabajo. Le mete el aire y lo saca, le mete el aire y lo saca. Entonces, el paciente, esos musculitos dejan de trabajar adecuadamente. Entonces, es un paciente que se va a eternizar en la ventilación mecánica, y un paciente eternizado, enfocoso en la ventilación mecánica, es un paciente que termina con una traqueostomía. La mayoría de los pacientes hipocosos que son sometidos a ventilación mecánica salen con traqueostomías. ¿Por qué? Porque es muy difícil lograr la intubación. Cuando uno ya está empezando, que vamos a desmontarlo en la ventilación, es decir, bajarle la sedación, bajarle el parámetro del ventilador, el paciente empieza a respirar feo, se desacopla, empieza a compatible, entonces no, vuelvan a subir la sedación. Vamos a dejarlo tranquilo otros 2 días, vuelven y arrancan otra vez el paciente. No es capaz, no tolera el desmonte porque está demasiado desacondicionado el diafragma. Solo desde el momento en que usted ya conecta al paciente una ventilación, el desacondicionamiento es inmediato. Entonces, a los pacientes de hipocoso, lo último que hay que pensar es en una intubación. Entonces, en cuanto a las exacerbaciones, para decir, no, esa exacerbación se tiene que manejar en hospitalización, que te cayó la billetera. Síntomas que son muy graves, sí, que esté somnoliento, su falla respiratoria, un paciente que no tiene apoyo familiar en casa. Puede que la exacerbación sea muy leve, que simplemente se vaya para la casa con antibióticos orales, pero si no hay nadie en la casa que esté pendiente de él para darle los medicamentos a la hora que es preferible que el paciente se quede hospitalizado para finalizar su tratamiento. Y dentro del manejo del esquema terapéutico para las exacerbaciones, pues están los broncodilatadores, el glucocorticoide inhalado, los antibióticos. Importante que ese tratamiento antibiótico debe durar más o menos entre 5 y 7 días. Se busca esquemas cortos de antibiótico. La ventilación no invasiva. Esta ventilación no invasiva, que les hablaba, pacientes que tengan CO2, ¿sí?, demasiado elevado del valor esperado de ellos, y pues que el paciente esté muy acidótico. ¿Cuánto es el valor normal del pH? 7,45. Un paciente acidótico, entonces es un paciente con un pH, por ejemplo, de 7,1, 7,2, ¿sí? Entonces, y el CO2 pues es el que va a acidificar más al paciente. Y adicionalmente, pues es necesario hacerle seguimiento mediante radiografías de tórax, muchas veces tomografías. A los pacientes ya se les indica más frecuentemente los TACAR, que son tomografías de alta resolución, para evaluar pues todo el parénquima pulmonar. ¿Qué ocurre? Que los pacientes hipocosos, debido pues al largo proceso que tienen obstructivo, si llevan muchos años con la enfermedad, pues tienen una inflamación crónica demasiado marcada, y esa debilidad de las paredes alveolares lleva a la formación de algo que se llaman las bulas. ¿Han escuchado hablar de enfermedad bullosa? Bullosa, una enfermedad bullosa.
son sacos de aire, ¿sí? Que se forman dentro del parénquima pulmonar, ¿sí? Debilidad de la pared y se forman sacos, bolsas de aire, ¿sí? Y esas bolsas de aire son muy susceptibles a que a los cambios de presión se puedan romper y generan algo que se llama neumotórax espontáneo. Entonces, si a mi paciente las tomografías son las que identifican más fácilmente la enfermedad angulosa. Entonces, si yo a mi paciente no conozco, ¿sí? No le he hecho una buena evaluación imagenológica, e identifico que tiene una enfermedad angulosa muy marcada y lo someto, por ejemplo, a ventilación con CPAP, que es presión positiva, una aula de esas se me puede romper y termino complicando más el cuadro del paciente. Entonces hay que estudiar muy, digamos, intuitivamente a mi paciente. Y ahora finalmente pues vamos a la parte de los diagnósticos de enfermería. ¿Listo? Entonces, los diagnósticos de enfermería son fundamentales en el manejo adecuado personalizado del paciente post, ¿ya? Algunos diagnósticos clave incluyen, principal, patrón respiratorio ineficaz relacionado con la obstrucción de la vía aérea, deterioro del intercambio gaseoso por disminución de la capacidad pulmonar, riesgo de infección, déficit de conocimiento. ¿Qué cuidados serían más importantes en un paciente con EPOC avanzado y que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida? Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué cuidados de enfermería usted brindaría a un paciente que tiene hospitalizado en la sala de medicina interna con EPOC exacerbado? Educación en cuanto a lo señalado. Más. La terapia agroindustrial. Más. La autonomía familiar. Sobre El uso de los minerales. Entonces, todo ese cuidado es un cuidado derivado de la administración de medicamentos, ¿listo? Y educación sobre terapia farmacológica. Eso digamos que va en una sola intervención con sus actividades. ¿Qué otra intervención haríamos? La dieta. La actividad física. La actividad física es una actividad interdependiente porque vamos con fisioterapia, ¿listo? ¿Qué otro cuidado brindarían al paciente? La higiene respecto a la higiene, entonces se va también con la parte de medicamentos. ¿Qué otro cuidado? ¿Cómo creen la posición del paciente? ¿Cómo es? Semi-bowler, ¿cierto? Entonces cabecera de la cama más o menos a 45 grados y algunos hasta 90 porque son pacientes que tienen que estar sentados, ¿sí? ¿Qué más vamos a valorar? No hacemos espirometría en la hospitalización. Entonces, valoración, monitoría de oxígeno, desde la oxigenación del paciente. Entonces, mantener siempre los cuidados, vamos a poner metas. Entonces, meta de saturación de oxígeno, ¿está en cuánto? Ya sabemos que el paciente va a saturar máximo 86-87%. Informar si saturación está por debajo de 80%. ¿Qué más? Garantizar una limpieza adecuada de su vía respiratoria, entonces que el paciente expectore, señales, pectoral, que expulse esa flema. ¿Listo? ¿Qué más? El CO2. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo acomodarías el diputado allí? Los gases arteriales. Entonces, monitorización de la gasometría arterial. Entonces, tú tomas los gases arteriales y no solamente es, sí, ya los tomé, ya, chao, que el médico los mire. No, nosotros tenemos que saber interpretar la gasometría arterial del paciente y así mismo comparar, mira, llegó con un CO2 de 75 y ya va en 65. Va mejorando, la terapia va bien. Está acidótico con 7.25, ya va en 7.30. Bueno, va mejorando el equilibrio. Entonces, evaluar el equilibrio ácido-base del paciente. ¿Listo? Entonces, todos esos cuidados, ¿sí?, son los que ustedes van a empezar a evaluar. Y vamos a mirar este caso. Es un paciente de 68 años, exfumador, 40 años de consumo de trabajo.
disnea progresiva, tos productiva y expectoración amarillenta. En su última consulta con un FED de 45% de lo predicho. Refiere haber tenido 3 exacerbaciones en el último año. Está con tratamiento de broncodilatadores y corticoides inhalados. ¿Cómo clasifican al paciente según la BOL 2026? Entonces, según el PEP, acuérdense que había un TAN y según las letras también había CAR. Entonces uno clasifica al paciente con las dos cosas. Con un PEP del 45%. La S. Entonces lo tenemos en Gol 3. Gol 3, ¿listo? Entonces lo tenemos en el paciente con el POC reservado, Gol 3, ¿Qué diagnóstico de enfermería aplicarían a ese paciente? ¿Qué diagnósticos? También podría ser el de patrón respiratorio ineficaz. Patrón respiratorio ineficaz, sí. ¿Qué cuidados específicos deberían implementar? Ya hablamos de muchos cuidados específicos ahorita. ¿Qué aspectos del tratamiento considerarían ajustar en ese caso del paciente? Tienen que llevar 3 exacerbaciones en el año. O sea, la cama y en caso de la mesa. Miren que aquí está solamente con broncodilatadores y esteroides. Entonces el paciente debe sumársele, ¿sí? De tener LAMA más LAMA y evaluar antes del corticoide que hay que evaluar. Si tiene eosinofilia, eosinofilia mayor a 300, exactamente. Entonces todo eso se tiene en cuenta para hacerle el ajuste de sus medicamentos. ¿Listo? ¿Qué aprendimos hoy? Algo que hayan aprendido hoy. La clasificación del COG, ¿qué más? La espirometría, ¿listo? Aprendimos algo muy importante el día de hoy. Bueno, entonces, ¿qué tareas nos quedan? Entonces, la primera tarea, ¿sí? Yo les voy a mandar la guía, es el repaso de toda la fisiopatología, anatomía del sistema respiratorio. Entonces, yo les voy a mandar una guía para que puedan hacer ese repaso. Tienen que repasar el examen físico respiratorio. ¿Qué van a hacer? Yo les voy a mandar una guía, unas preguntas sobre el examen físico respiratorio, pueden hacer en grupos. La evidencia de que ustedes sí hicieron el repaso del examen físico respiratorio es que nos tienen que mandar un video, ¿sí? Hablando sobre el examen físico respiratorio, con los puntos que están ahí en la guía que les voy a mandar. En grupo, ¿sí? Ustedes van a mirar, que son TikTokers especializados, ustedes van a mirar la mejor manera posible de presentar el examen físico respiratorio, con los puntos que van a ver allí, ¿listo? El video corto, yo les coloqué máximo 10 minutos, pero creo que 10 minutos es demasiado. No, pero yo coloco siempre máximo. Si ustedes lo pueden hacer, lo hacen en 5, pues perfecto. Si presentan todo en 5 minutos, perfecto. Si tienen algún familiar con patología, si tienen algún familiar con EPOC, pueden utilizar ANA, si presta el familiar, pueden utilizar el familiar para hacer el examen físico respiratorio, listo, y empujado al paciente focoso, listo. Entonces la idea es que hagan un video mostrando que sí se hizo. ¿Qué otra tarea queda a partir de aquí ya hacia final pues, del semestre? Que cada unidad, ¿sí? Cada unidad que vamos viendo, ustedes van a empezar a sacar los diagnósticos de enfermería con las actividades de enfermería prioritarias para ese diagnóstico. ¿Con el fin de qué? De que usted cuando llegue a la práctica, usted ya tiene un compendio de diagnósticos de enfermería y actividades y no bien va a tener necesidad pues de estar, no me voy a mirar la nada aquí, ¿no? Sino que van a decir, mi paciente falla cardíaca, aquí están, yo ya les saqué cuáles son, vamos a ver cuál de estos era, que aquí ya tengo el país, ¿no? ¿Listo? Entonces esa es la actividad que les empieza a quedar desde ahora.
Y adicionalmente a ello, van a empezar a revisar las ayudas diagnósticas de las patologías que se van a ver. Entonces, por ejemplo, unidad respiratoria. ¿Cuáles son todas las ayudas diagnósticas que se utilizan en los pacientes con patologías respiratorias? Hoy vimos espirometría, hoy vimos rayos X, tomografía, vimos gases arteriales. Entonces, sacar también un listado de cuáles son esas ayudas diagnósticas según la patología de los pacientes o por sistemas. Ustedes deciden cómo lo pueden ir haciendo. Entonces, cuando yo les pregunté, bueno, ¿qué es una ecografía o un Doppler de vasos del cuello, por ejemplo? No, es que eso se utiliza para tal y tal cosa. ¿Y para qué le hago un Doppler de miembros inferiores a un paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar? El Doppler me permite visualizar, ¿listo? Que ustedes tengan más o menos el conocimiento. Y que ya cuando lleguen a la práctica, no, es que el paciente que le asignaron hoy lo van a llevar a una angioterapia. Es una angioterapia de tórax. Fue madre, la profe me puso una tarea y no la hice. Entonces tengo que relacionar las ayudas diagnósticas con las patologías de mis pacientes. ¿Listo? Entonces, en mi lista con las que no estaban, tengo 21 estudiantes. ¿Sí son 21 estudiantes o son más estudiantes? Ustedes se conocen entre ustedes quiénes pasan o quiénes no pasan. ¿Sí? Bueno, entonces se pueden hacer en grupos de 4 o en grupos de 5. O un grupo de 4, otro de 5, ¿sí? La idea es que pues se hagan en grupitos para poderlo establecer. Y del video hay plazo para entregarlo hasta el día, hoy es que martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Hasta el día sábado al mediodía mi correo, no se los mando. ¿Qué les voy a pedir? Entonces, Samuel, porfa. Yo te escribo, pero le mandan a Samuel los grupos, ¿sí? ¿Cómo van a quedar los grupos? Samuel me los manda a mí para yo